Muy buenas noches, familia, nuevamente reunidos un viernes más, aprendiendo cada vez más de nuestro Dios. El viernes pasado estuvo con nosotros nuestro pastor José Antón. Bueno, ahora me toca a mí. Y vamos a seguir con la serie, las enseñanzas de Volviendo a lo Mejor. Ya sabemos que el hombre y la mujer hemos sido creados diferentes, con un diseño diferente, pero somos complemento, no somos diferencia. Que nuestra identidad está en el Señor, en Dios. Esa es nuestra identidad verdadera. Y que para ello tenemos que entrar en un proceso de sanidad del alma. Pero hoy vamos a añadir una enseñanza más. Dice, el proceso de sanidad del alma tiene que ir acompañado con algo muy importante para tener una vida prosperada. Sanidad del alma más renovación de nuestra mente, eso se hace uno, y entonces vamos a tener una vida prosperada y bendecida. Y eso es lo que Dios anhela en cada uno de nosotros. Así que te invito a cerrar los ojos, vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Creemos que tú nos vas a hablar, Señor. Te entregamos nuestra mente, lo sujetamos a ti, Señor, nuestro corazón, amado Dios, para poder recibir de ti, Espíritu Santo. Llénanos cada vez más de tu conocimiento, de tu palabra, para poder vivir vidas abundantes, prósperas, Señor, en esta tierra. Gracias, precioso Dios. Sé que tú estás aquí en el nombre de Jesús y decimos amén. Muy bien, decíamos, proceso de sanidad tiene que ir acompañado de renovación de nuestra mente. Si has entrado al proceso de sanidad, ¿te acuerdas que te dije que escribieras una lista de las personas que hablaron de ti, que dijeron de ti en el colegio, en la casa, los papás, los profesores, autoridades, compañeros de trabajo, de estudio, todo nuestro alrededor, aún la sociedad, qué cosas hicieron con nosotros, todos esos pensamientos llegaron a nosotros y por eso somos lo que somos. Entonces, para poder sacar todo ese bagaje que no nos ha servido hasta el día de hoy, lo que tenemos que hacer es entrar a una renovación de nuestra mente. Entonces, vamos a dar lectura a la palabra de Dios que dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro versículo dice, 4:22-24 dice, Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado por Dios. Ese es el diseño original, el nuevo hombre creado por Dios. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados, transformados, ya no con todo lo que recibimos en el pasado, sino que nuestra renovación va a ir ligada a la palabra de Dios. Esta es la verdad. Todo lo que escuchamos antes de esta verdad fue mentiras. Esta es la verdadera. Entonces a eso nos vamos a basar. Nuestra mente tiene que estar alineado a la palabra de Dios, ya no a las experiencias, ya no al conocimiento antiguo, sino a la palabra de Dios. La Biblia nos habla, aquí quien nos habla en Romanos y en Efesios está hablando el apóstol Pablo y está hablando a la iglesia. ¿Ves? Toda la Biblia, la palabra de Dios es hablada a su pueblo. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Entonces la palabra de Dios está hablada a nosotros. Al hombre que no conoce de Dios le parece locura, ¿no? El impío no entiende. Ellos creen que la mentira que ellos creen que es verdad, eso es la verdad para ellos. Pero nosotros ya que somos hijos de Dios, sabemos que esa verdad que nos vendieron, que era mentira, es mentira. Y esta es la verdadera verdad, la palabra de Dios. Entonces toda la palabra está direccionada al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y estas cartas son para nosotros, la iglesia. Y Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? A ver, vamos al diccionario. Dice, facultad humana que permite aprender y razonar y formarse una idea determinada. Es la facultad que el hombre y la mujer tienen de aprender. Escucho algo, lo aprendo, lo razono y formo una idea determinada. 2. Capacidad de pensar y de obrar. Miren qué curioso. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Así dicen Proverbios. ¿Cuál es mi pensamiento? Entonces yo voy a actuar, yo voy a obrar. A veces decimos, ¿por qué esa persona actúa de esa manera? ¿Por qué es tan grotesco? ¿Por qué es tan vulgar? ¿O por qué es muy alegre? ¿O por qué es muy positivo? ¿Por qué es muy negativo? ¿No? En la forma de expresarse. ¿Por qué será así? Entonces, ¿por qué? Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él.
¿Qué es entendimiento? Según el diccionario, es la capacidad de pensar y lo que yo pienso me va a llevar a obrar. Todo lo que tú haces es lo que tú tienes en la cabecita. Entonces vamos a ver, ¿qué pensamientos hemos almacenado en nuestra mente? ¿Qué pensamientos están enraizados en nuestra mente? Hay muchos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Hay pensamientos que nos han lastimado y nos han dañado, están tan enraizados. Y ese tipo de pensamientos le llamamos paradigmas. ¿Y qué son los paradigmas? Son pensamientos, ideas determinadas, ideas firmes, fortalezas mentales, son causas de oposición al cambio, son fortalezas mentales. Por ejemplo, en los creyentes, un paradigma en los creyentes, o sea, en los hijos de Dios, son estructuras mentales firmes resistentes al cambio. Y casi siempre son negativas, que gradualmente reducen la visión, la esperanza y la fe en cada uno. Por ejemplo, ¿cómo se formaron los paradigmas? Vamos a los ejemplos para entenderlo un poquito más. Son formados por pensamientos, por experiencias vividas, sean personales, sean familiares o por el entorno social. ¿Ve? Paradigmas están formados por pensamientos y experiencias vividas. Por ejemplo, en mi casa, o una persona que ha vivido en un ambiente, un hogar donde la inmoralidad sexual, donde ver adulterio, fornicación, donde ver al hermano mayor o a los tíos traer personas a la casa y ver perversión sexual. Entonces, este niño o esta niña que ha crecido en ese ambiente, la perversión sexual es normal para él. Es un paradigma que está formado. Entonces, cuando es confrontado con la palabra de Dios, de que la perversión sexual Dios abomina, no lo puede comprender, se rehúsa, porque es algo que él vivió, está habituado a eso. ¿Ve? Entonces son paradigmas de perversión sexual. Por ejemplo, a nuestros hijos no les enseñamos a mentir. Nadie le da una escuela a nuestros hijos y dice, ¿sabes qué, hijo? Siéntate, te voy a enseñar a mentir. Nadie lo hace. ¿Pero por qué lo aprenden? ¿Y por qué hay hogares donde todo es mentira? Difamación y chismes. ¿Por qué? Porque esa es la cultura en la que ha crecido esa persona o ese niño, ese es su entorno. Entonces, para esa persona, una mentira es tan normal. Es algo familiar, es algo normal. Pero cuando es confrontado con la palabra, cuando dice que el padre de mentiras es Satanás, es un choque, ¿no? De el pensamiento de Dios y el pensamiento que él había acumulado, guardado en su mente y en su corazón. Entonces es un choque y a veces nos cuesta. Hay personas que dicen, sí, ya dejé la mentira, las feas, todavía tengo mentiritas blancas que son muy buenas para sacarnos de apuros, pero mentira blanca, mentira negra, mentira del color que tú quieras, no es aceptada por la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces se forman paradigmas. Por ejemplo, en la escuela, en la universidad, nos hablan de la evolución, ¿no? Nos hablan de que el hombre viene del mono, que el mundo fue creado por una explosión y todo ello. Entonces, ese conocimiento lo fue almacenando el estudiante y luego después empiezan a criticar, a juzgar la fe y la creación como Dios lo estableció. Entonces, ya no creemos en que el hombre vino, el primer hombre fue creado por Dios, hecho del polvo, sino creemos lo que nos enseñaron. Entonces son paradigmas que están muy fuertes y enraizados y hay mucha gente que cree que viene del mono. Y cuando es confrontado con la palabra de Dios, como que no lo creen, o sea, se rehúsan. Paradigmas, conocimiento enraizado, fortalezas mentales que están ahí bien enganchados en nosotros, que no podemos soltar, que es difícil de soltar. La sociedad, ¿no? A la sociedad, ¿qué nos está vendiendo la sociedad? Uno desde pequeño prende el televisor o prende algún medio, el internet, Facebook, qué sé yo, y ahí nos disparan con muchas cosas, ¿no? Buenas y muchos también negativos. Entonces, ¿qué nos enseña? Que solo nos importa lo externo, ¿no? Lo externo es lo mejor, una figura esbelta, cabello rubio, ojos claritos, esa es la belleza en sí, no tanto para el varón como para la mujer. Pero eso es verdad. Eso es verdad. Pero nos han hecho creer. Entonces, ¿a qué ha llevado a la sociedad? A que nos metamos. Está bien el gimnasio, no es que está mal, está bien hacer ejercicio, pero no con la finalidad de tener el cuerpo perfecto y entrar a salas de operaciones para que nos den unas estiraditas, para que nos hagan tantos cambios. ¿Por qué? Porque tenemos paradigmas que la sociedad nos ha vendido, nos ha hecho creer.
Y estamos enfocados en lo externo y nos olvidamos de lo interno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando el profeta, el sacerdote Samuel fue a visitar a la casa de Elí? En 1 Samuel podemos ver eso. Y va a visitar a la casa de Elí para ungir al rey. Y Isaí, el papá de David, llamó a todos sus hijos, pero a David lo dejó a un lado. Porque David no calificaba para presenciar la visita del sacerdote. Él no calificaba. ¿Por qué? Porque era un hijo de la otra mujer, ¿no? Un hijo de fornicación, de adulterio. Entonces no merecía que un hombre santo lo visitara. Y él no contó con la presencia, o sea, el papá no contó con la presencia de David. Y él dijo, no, pero mis hijos de este matrimonio sí, y todos sus hijos los presentó. Y cuando el profeta quiere y va a ungirlo, porque veía, el profeta también estaba, ¿no? Con ese paradigma de que debería ser alto, fornido, fuerte, experimentado en guerra. Y él vio al primer hijo de Isaí y lo quiso ungir. Y Dios le dijo, no, Samuel, él no es de quien yo me agrado. Luego pasó al segundo, al tercero, al cuarto, y así a todos los hermanos de David, y de ninguno se agradó a Dios. Y el profeta dice, ¿habrá por ahí otro hijo que tengas? Ah, sí, David, tráelo, llámalo. Lo llamaron a David. Y cuando el profeta lo ve insignificante. El sacerdote Samuel lo ve insignificante. Pero Dios le habla y le dice, él es, úngelo. Porque yo no miro lo externo, yo miro el corazón. Yo miro lo interno. Entonces, hay muchos paradigmas. ¿Qué nos ha hecho creer la sociedad? Que obteniendo muchos títulos o muchos estudios vamos a ser grandes y poderosos en esta tierra. ¿Ve? Y muchos nos abocamos al estudio. Y está bien estudiar. No es que está mal, está perfectamente muy bien estudiar. Pero eso no te va a llevar a la grandeza. Tantos profesionales y de tantos títulos están trabajando y ni trabajo tienen. Y trabajan en algo que no estudiaron. Es que el estudio no te va a llevar a la grandeza. Quien te va a llevar a la grandeza es Dios. Pero son paradigmas. Yo recuerdo cuando fui a la casa de una mujer, en ese tiempo no era cristiana, y tenía así como un logotipo, así, tú entrabas a su sala y en un rinconcito de su salita ahí estaba, donde dando lo que recuerdo, que el estudio vas a lograr con ello tan éxitos y tantas cosas con el estudio, ¿no? Era su pensamiento. Y yo cuando vi me dio mucha pena, porque quien te va a llevar al éxito, Josué 1, capítulo 1, 6, 7, 8, 9, quien te lleva al éxito es Dios, a través de la obediencia a su palabra. ¿Ve? Entonces estamos enfocándonos en el éxito, en la prosperidad y en las bendiciones, en cosas que no son, que el mundo nos ha hecho creer. Y cuando somos confrontados con la palabra nos damos cuenta que todo era una farsa. El único que nos va a llevar a la grandeza, a la bendición, al éxito, a la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas, el único es Dios. Entonces, ¿qué son los paradigmas? ¿Qué nos está haciendo los paradigmas en nuestras mentes, con nuestras vidas? Nos está llevando al estancamiento, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Dice, los paradigmas vienen a ser fortalezas mentales muy enraizadas en nosotros. Nos separan de nuestra tierra prometida. No, es que yo soy pobre. Mira, recordando, mi abuelo fue pobre, mi mamá, mis padres fueron pobres, yo también mis hijos también van a ser pobres. Es un paradigma. ¿Quién dice que Dios te ha llamado a sus caminos para que sigas en la misma condición? Entonces tenemos que renovar nuestra mente. Entonces no se separe de las promesas de Dios. Yo no creo que Dios me pueda usar porque yo he sido prostituta, yo he sido adúltera, yo he sido un vicioso, yo he sido un drogadicto, yo he sido un hombre muy perverso, muy malo. Yo creo que Dios no me va a usar. Solo Dios va a usar a gente que ha sido una gente que no ha pecado tanto. Yo creo que conmigo no es. ¿No sabes que en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 y 27 dice que de lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escoge Dios para hacer cosas grandes? ¿Ves? Pero tú pensabas que no podías. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad. Entonces tenemos que desarraigar todo pensamiento, todo paradigma de nuestra mente. No, la sanidad no es para mí porque yo soy tan pecador. La sanidad tú eres hijo de Dios. Yo soy hija de Dios.
Y si tú eres hijo de Dios, la sanidad también es para ti. La sanidad, la liberación es el pan de los hijos, dice su palabra. Entonces debemos quitar todas esas cosas de nuestra mente. Me dijeron tonta, bruta, animal, sonsa, buena para nada, bueno para nada, torpe, no sirves, y todos los calificativos que me pudieron haber dicho. Y yo lo creí. Todas esas palabras se formaron pensamientos y yo dije, sí, soy tonta, soy estúpido, soy torpe, no sirvo para nada. Se formaron pensamientos, fortalezas en mí. Y así, tal como es mi pensamiento, así he actuado. Y así me creía yo. Pero cuando soy confrontado con la palabra, me doy cuenta que soy hija de Dios, que Él tiene planes perfectos para mi vida, que su amor es un amor eterno para mí. Y me ha amado tanto que entregó su Hijo por mí. Ni un ser humano lo ha hecho. Y como que nos cuesta. ¿Qué nos han dicho? ¿Sabes? Lo que tú has pecado es tan terrible. Hasta te lo han dicho de repente. Esto que tú has hecho, tú has faltado respeto a tu madre, has pegado a tu padre y has hecho tal salvajismo, no tiene perdón de Dios. ¿Te lo han dicho? ¿Lo has escuchado? Mentira. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve? ¿Qué vas a creer? ¿Los paradigmas que tienes en tu mente? ¿Que te están limitando? ¿Que te están separando de la tierra prometida? Los paradigmas son estructuras mentales que no se alinean a la palabra de Dios. Están en contra de la palabra de Dios. ¿Qué más? Nos limita, nos ponemos, no podemos madurar. No podemos avanzar, no podemos escalar. Entonces tenemos que romper todo paradigma de nuestra mente, toda fortaleza mental que va en contra de la palabra de Dios. Si no lo hacemos, si no nos metemos a decirle, Señor, te entrego todos estos pensamientos que van contrario a tu palabra, que van contrario a tu voluntad. Señor, te entrego y renuncio a todas esas ideas, esos pensamientos que yo creí, que me doy cuenta que van en contra de lo que tú estableciste. Si no haces eso y tomas la decisión hoy, esa herencia, esos paradigmas los vas a transmitir a tu siguiente generación. Y las luchas que tú tienes, tus hijos van a luchar. ¿Por qué te lleva la inmadurez espiritual? Hay personas que dicen, no, que me ore el pastor. Está bien, pidan las oraciones para los sábados, los miércoles, perfecto. Es bueno orar unos por otros, la palabra los dice, oremos unos por otros, está perfecto. Pidan oración, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por ellos, perfecto, está bien. Pero tú tienes que aprender a orar también por ti. ¿Ve? ¿Por qué no crees en muchas personas? Porque no, es que el pastor tiene que tocarme. Los pastores, ellos son los ungidos de Dios. O pastor, o usted hable con Dios de mi problema porque yo creo que Dios a mí no me escucha. Usted sí, porque usted es más cerca del cielo. Son paradigmas religiosos que nos han metido en la cabeza, que nos han hecho creer que es así. Tú eres hijo de Dios. El día que Jesús murió en el madero, Él dijo, consumado es, todo está hecho. El día que Jesús expiró, dice que el velo en el templo se rasgó. Ya no hay nada que nos impida. Podemos entrar, tenemos acceso libre a poder entrar a su presencia. Tú puedes clamar a Dios y Él te va a responder porque tú eres hijo. Paradigmas que nos tienen limitados, que no nos dejan avanzar, iglesia. Así que tenemos que empezar a escribir otra lista, donde vas a escribir qué paradigmas tienes. Y tienes que empezar a renunciar y a romper con eso, que no te están sirviendo para poder avanzar. Paradigmas en el matrimonio. No, mi esposo nunca va a cambiar. Sí, porque su mamá me dijo, mi cuñada me dijo que él es así. Él desde chiquito ha sido así y él nunca va a cambiar. Un renegón, un amargado de chiquito ha sido así. No va a cambiar. Dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿No va a cambiar? ¿Qué vale más? ¿Tu palabra o lo que te dijeron la suegra, los cuñados, o lo que dice la palabra de Dios? Que para Él no hay nada imposible. Si tan solo creyeras, para Él todo es posible. ¿Ve? ¿Qué paradigmas? Mi hijo está en la droga y los que están en vicio, en droga, en alcohol y X vicio.
que tenga tu hijo, X adicción que tenga, no va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. La esquizofrenia no se puede no se puede sanar. La locura no se puede sanar. Se ve que no estás escudriñando la palabra. Si tú escudriñaras la palabra, entenderías que Jesús sanó a locos, sanó a endemoniados. Si Jesús lo hizo, Él dijo bien claro en su palabra: mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Entonces yo te pregunto ahora, ¿tú crees que un loco o un esquizofrénico o uno que está dado al vicio por años ya, esclavo de estos vicios, no puede ser libre? Quita todos esos paradigmas de tu mente que no te están dejando avanzar. Por eso dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a continuar con esta enseñanza la siguiente semana. Pero yo quiero que tú hagas tu lista. ¿Por qué estás limitado? ¿Por qué no puedes crecer aún en el liderazgo? No, liderar en la iglesia estaba más o menos fácil, o entre comillas, cuando estábamos presentes. Podía conversar con la hermana que la veía y la animaba. Ahora, como en la cuarentena, no se puede liderar, es difícil. ¿Es difícil? ¿Eres tú quien convence? ¿Eres tú, tus palabras? Claro, si tú estás dando tus palabras propias, palabras humanas, sí va a ser difícil. Pero si tú te estás orando y apoyando de Dios, no va a ser difícil. Porque no eres tú quien habla, es Dios quien va a hablar a través de tu boca. Paradigmas que tenemos que romper. En todas las áreas, en liderazgo, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. Saliendo de acá de la cuarentena, todo el mundo está diciendo que va a estar bien difícil las finanzas. Estás creyendo, te estás formando un nuevo paradigma después de la cuarentena. Después de la cuarentena muchos dicen, la vida ya no va a ser igual. Son nuevos paradigmas que estamos metiendo a nuestra cabeza. Nuevos paradigmas. No vivamos como el mundo vive. El mundo puede pensar eso porque no conoce a Dios. Pero tú y yo, que estamos conociendo a Dios, eso tiene que ser desarraigado en nuestra mente. Así que vamos a orar. Terminamos con una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Y tú conoces todos mis pensamientos. ¿Qué pensamientos se formaron y se han enraizado fuertemente en mi mente? Dile eso al Señor. Tú conoces todo, Señor. Y si hay pensamientos que no son gratos delante de tus ojos, Señor, que no van alineados a tu palabra, Padre, renuncio a ellos en esta hora en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, amado Dios, voy a vivir conforme tu palabra, conforme tu voluntad en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que has empezado una obra en mí. Que si me has traído a tus caminos, tú has venido a mi vida y me has traído a tus caminos para ser una persona bendecida y de bendición a otros. A partir de mí, todas mis generaciones van a ser benditas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.